En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí en Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días, aquí en Piso, en Estudios. Ada Caballero, ¿cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Buen Bienvenida. día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden, un hermoso día de hoy lunes, ya a días de empezar, vamos a decirle como un corte en la semana y recordarles que nosotros mañana vamos solamente hasta mañana y bueno, el miércoles ya tenemos repetición de programa y jueves ya se va a reacomodar de acuerdo al justamente cronograma de la radio. Ada, tenemos que compartir las principales noticias económicas antes de presentar a nuestro entrevistado, ¿te parece? Así mismo. Adelante. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea informa que la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, advirtió que los aranceles impuestos por la administración Trump tendrán un impacto inflacionario más amplio de lo previsto, afectando no solo a los bienes finales importados, sino también a los productos intermedios, que constituyen el 44% de las importaciones estadounidenses. Esta situación podría llevar a que la inflación supere el 3% en 2025, complicando las decisiones de política monetaria de la Fed y retrasando posibles recortes en las tasas de interés. Collins destacó que la necesidad de mantener ansiadas las expectativas de inflación a largo plazo y señaló que la política monetaria debe ser flexible ante la incertidumbre actual. Aunque la Fed considera que podría ser apropiado reducir las tasas más adelante en el año, cualquier decisión en ese sentido requerirá señales claras de que la inflación impulsada por los aranceles está bajo control. Reuters, por su parte, da cuenta que el precio del oro alcanzó un récord histórico de $3.242 por onza el lunes 14 de abril de 2025, impulsado por la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias de Estados Unidos. Sin embargo, tras las decisiones del presidente Donald Trump de excluir productos electrónicos como teléfonos inteligentes y computadoras de los aranceles recíprocos, el precio retrocedió ligeramente $3.223 y a pesar de esta caída, el oro se mantiene por encima del umbral clave de $3.200, respaldado por la persistente demanda de activos refugio y la debilidad del dólar estadounidense, da cuenta Reuters. Y ya estamos aquí en Piso con nuestro entrevistado de hoy. De hecho, este es su bloque de... Estamos hablando de Guillermo Crouch, él es ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muy bien, muy buenos cierto, días. Guillermo, gracias por la invitación. Es cierto, Guillermo, porque nosotros como nos pusimos una suerte de meta de que evidentemente este año 2025 también vamos a hacer una fuerte campaña donde nos toque con un granito de arena, de alguna manera empujando y tratando de poner sobre la mesa lo urgente de este tema cuando estamos hablando del sector energético, por una cuestión ya que eso que decís siempre, y hago mía justamente tus palabras, a la vuelta de la esquina. Tenemos un tiempo y nos queda solamente algunos añitos y ya se tienen que tomar medidas, porque de lo contrario, creería yo incluso que estamos fuera de tiempo, Guillermo. Sí, el plazo cada vez es más corto. O sea, deberíamos haber iniciado antes para preparar mejor, vamos a decir, todo el sistema. Yo siempre hablo también del sistema financiero, no solamente en la parte técnica, ¿verdad? Estamos hablando que el crecimiento de la demanda y el consumo de energía eléctrica está aceleradísimo con relación a los pronósticos. Algunas cosas previsibles y otras totalmente que no podían ser previstas de ninguna manera, ¿verdad? Pienso yo por lo menos. Pero el tema está que, de acuerdo con los pronósticos que están redactados y la proyección de la demanda de la ANDE, allá por el año 2029-2030 aproximadamente, estaríamos igualando la oferta disponible de potencia. Y al 2029 son 4 meses, ¿verdad?
4 años, 4 perdón. años, sí. Y los crecimientos anualmente andan en el entorno de 300 megavatios, un poco más, un poco menos, algún que otro año. Y eso es un acarayú y medio, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace esa comparación, que cuando llegue la necesidad de instalar algo nuevo, es un acarayú y medio cada año que hay que instalar. Y eso en términos de dinero significa algo en el entorno de entre 500 y 1.000 millones de dólares cada año también, ¿verdad? Que el sistema financiero debe incorporar. Y dependiendo también de qué arista le veamos, ¿verdad? Porque tenemos varios pilares ahí dentro de la necesidad de inversión, digo, claro, desde la generación, transmisión, distribución, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando solamente en la parte de generación, toda esa inversión, ¿verdad? Si a eso le agregamos lo necesario en transmisión y distribución, otros 600, 700 millones de dólares más que hay que incorporar a todo el esquema, ¿verdad? Ni qué decir también toda la parte de recursos humanos necesarias que hay que preparar. Yo suelo decir, ¿verdad?, que la mayoría de la gente que estuvo trabajando en las grandes binacionales y tuvo que tomar decisiones sobre lo que pasaba ahí técnicamente y por qué y eso, ya no nos acompañan más, ¿verdad? Algunos que ya se fueron eternamente, vamos a decir, y otros que ya están retirados, jubilados en cuarteles de invierno sin ningún problema, ¿verdad? Desde luego, yo creo que van a colaborar de alguna manera, pero no están así en forma activa, ¿verdad? Entiendo. Entonces hay que preparar otra vez todo un grupo de gente, y haciendo unos análisis estamos hablando ahí de una necesidad de algunos miles de personas que tienen que otra vez formarse en este tipo de expertise. Y el factor tiempo también juega ahí, Desde ¿verdad? luego, Guillermo. Me gustaría de alguna manera, Guillermo, ir explorando punto por punto, a modo de ir también acompañando estos gráficos y estas láminas que trajiste para compartir con nosotros. Y le pido a los compañeros el soporte de la primera lámina, que es un mapa para la gente que de alguna manera está viendo por YouTube, y para las personas que nos están escuchando podemos de alguna manera describir también esto, Guillermo. Sitios con potencial hidroeléctrico hipotético mayor que 6 megawatts. Cero en realidad debe ser. Cero, perdón. Sí. Vi mal. Cero, perdón. Sí, este mapa, y para los que están escuchando por radio, ¿verdad?, tenemos un mapa de la región oriental del Paraguay en el cual se está señalando la posibilidad de obtención de energía eléctrica con los ríos internos del Paraguay, ¿verdad? Este es un trabajo que hizo el Parque Tecnológico de la Itaipú Binacional. Trabajaron 2 o 3 años aproximadamente, trabajo bastante interesante, y detectaron 1.745 lugares en los cuales se puede generar energía eléctrica. La suma total de la potencia instalada de esos sitios, están hablando de algo en el entorno de 1.000 megavatios, ¿verdad? Un poco más, un poco menos. Eso para de alguna manera dimensionar a cuánto acarayú representaría. Y eso significaría 5 acarayús. Ok. Un poco más, ¿verdad? Un poco, entre 4 y 5 acarayús por ahí, porque acarayús está en una fase de ampliación, ¿verdad? Entonces, claro. Pero vamos a poner 5 acarayús iniciales. Y estamos hablando de 3 años de nuestro crecimiento que estábamos hablando, ¿verdad? De 300 megavatios, o sea. Pero lo interesante de este mapa es que se tiene la posibilidad de generar energía eléctrica en casi toda la región oriental, en casi todos los ríos internos, ¿verdad? Algunos con mejores condiciones, otros con no tan mejores condiciones, ¿verdad? De estos 1.745 lugares, la Itaipú Binacional, con un criterio muy conservador, identificó mayores que 5 megavatios, 22 emprendimientos, que da una suma de 400 megavatios. Pero a mí me gusta hablar de la totalidad, sí, ¿verdad? Y también 1.000 megavatios en generación hidráulica. Estamos hablando de algo en el entorno de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de inversión para sacar todo eso, para poder obtener toda esa potencia y energía, ¿verdad? Sí.
Y existen las leyes que permiten que el capital privado invierta en este tipo de obras. Iniciativas, sí. ¿Verdad? Que es la ley 3009, su actualización que es la 7299, que se sancionó el año pasado. Está en fase de reglamentación. Justamente esta tarde tenemos una reunión para ver un poco de coordinar, identificar algunas consideraciones sobre la reglamentación que después queremos acercar al Ejecutivo de forma a poder llevar adelante en la menor brevedad posible estos emprendimientos. Entonces estamos hablando de una inversión aproximadamente de, vamos a poner el número corto, 2.000 millones de dólares del que el capital privado podría invertir. Esto generaría, si se hace todo, ¿verdad? Sí. Algo así entre 12, 15 mil puestos de trabajo aproximadamente. Los plazos de construcción en Brasil, una central de este tipo se hace en un plazo de entre año y medio, 2 años aproximadamente. Claro que ellos tienen más de 500 de este tipo de emprendimientos, entonces ya tienen su curva de aprendizaje bien hecha. Nosotros probablemente las primeras va a tardar bastante más que esos 2 años, al decir bastante digo 2 o 3 años eventualmente, y los últimos sí van a salir ya con dentro de ese plazo, ¿verdad? Claro. Así que existe esa posibilidad, existe la legislación y cuando se reglamente yo creo que y existe la necesidad, que es lo más importante. Y claro sí, adelante. No, adelante, señor. Bueno, claro que todo esto tiene que venir aparejado con una tarifa de venta de la energía de estos emprendimientos que permita el retorno del capital con el pago adecuado de los intereses que haya por ahí. Y en esa línea quería preguntarte, Guillermo, si existe interés por parte del sector privado en hacer este tipo de proyectos, de planes, porque también eso que mencionabas es clave en todo este proceso. Se tiene que tener cierta experiencia, y para no decir total experiencia, porque al final termina siendo un negocio, ¿verdad? Y si las reglas de alguna manera están bien claras, como se plantea y se pretende con esta ley que está en proceso de reglamentación, de alguna manera cerraría, vamos a decirle, el marco que se necesita para empujar este tipo de proyectos. Así es, interés por parte del sector privado existe. Cuando estaba en la ANDE en su momento sí hubo un interés importantísimo. En el momento que estábamos redactando los pliegos de bases y condiciones para una licitación, hubo gente hasta de China que estaba interesada en venir a hacer ese tipo de inversiones. Ni qué decir, todas las empresas grandes del Paraguay también están en eso, de Brasil también. Sí. De hecho, esto nace fuertemente debido a un grupo brasileño que vino impulsando una central ahí sobre el río Pané, cerca de la ciudad de Belém. En ese momento me tocaba estar en la ANDE, en un lugar donde podía impulsar este tipo de emprendimientos. Y lo hicimos justamente previendo que íbamos a necesitar en el futuro, tenemos que preparar personas, porque acá tenemos que preparar todo el esquema ambiental que no está definido cómo se hace, el del sistema financiero, la parte de recursos humanos, ¿verdad? Cómo se va a negociar. La idea es que hay 2 maneras. Uno, que un privado sea el propietario, vamos a decir, de la central hidroeléctrica pequeña, sí, y la explote durante un tiempo de concesión, y posteriormente a eso se ve cuáles son las condiciones siguientes, ¿verdad? Si el gobierno le va a decir desmantele todo o siga adelante con los emprendimientos, ¿verdad? O eventualmente un sistema en el cual construye, opera durante un cierto plazo y después lo transfiere al Estado paraguayo. O sea, son las condiciones que se tienen que determinar bien, ¿verdad? De todas formas, es una manera interesante de generar energía eléctrica, una confiable, manejable, ¿verdad? En el plazo todo depende siempre de la naturaleza de alguna manera, pero convengamos que los plazos en los que depende son más amplios, ¿verdad? No es el día a día, el minuto a minuto, como de repente son una energía eólica que es más fluctuante, o la solar que también de repente puede ser fluctuante en el día, ¿verdad? Claro. Todas son importantes, o sea, todo tipo de energía se debe incluir. Cuando hablo de este tipo de cosas, hablo de
las cualidades de cada tipo de generación, no que esa no se debe se entiende perfectamente, Guillermo. Realizar, ¿verdad? Entonces, llevando adelante estos emprendimientos, una de las grandes ventajas también es que un porcentaje importantísimo de la inversión queda en el país. Claro. Más del 60% de la inversión en este tipo de centrales queda en el país y en la región, ¿verdad? Estamos hablando de movimiento de suelo, la parte metalmecánica, salarios, casi el 12% de la inversión es salario directo de las personas, ¿verdad? Todo nueva tecnología, o sea, queda mucha de esa inversión en el país. ¿Ada? Sí, y actualmente no hay iniciativas aún de este esquema de potenciales. Como de puntos potenciales. como proyectos ya analizados y que están a la espera nomás ya de esta reglamentación. Bueno, justamente el Plan Maestro de Generación del Ande sí incluye la necesidad de llevar adelante emprendimientos de generación tanto solar como las pequeñas centrales hidroeléctricas, y hasta mencionan un complemento de las centrales solares que son las baterías, ¿verdad? Ajá. El tema está que se están adaptando las legislaciones, como digo, esta está en proceso de reglamentación. La ley que permite la inversión en energía solar, entre otras renovables no convencionales, está de vuelta al Congreso para hacer unos ajustes, fundamentalmente en el plazo en el cual se concesiona la central. La ley preveía un plazo de 15 años para la explotación de la central y se pretende llevar ese plazo a 30 años. Eso hace que el retorno de la inversión se pueda ampliar en 30 años y no en 15. Entonces, por lo tanto, la tarifa finalmente, ¿verdad? Porque si yo tengo que recuperar el capital en menos tiempo, tengo que vender el producto a un mayor precio, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, con eso permitiría que la tarifa sea menor, vamos a decir, y de hecho los paneles solares tienen una vida útil entre 20 y 25 años, y ahí va decayendo su rendimiento. Entonces está un poco más de acorde con la vida útil de las instalaciones. Principalmente estas pequeñas centrales hidroeléctricas, Guillermo, requieren de mucha inversión si lo comparamos con las otras fuentes alternativas de energía. Sí, bueno, depende de cuáles otras, ¿verdad? Porque hay algunas que también requieren mucha inversión. La solar, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, con relación a la solar es un poco más del doble de la inversión para la misma potencia, pero hay que tener en cuenta que una central solar tiene la posibilidad de abastecer cuando brilla el sol. Exacto. El otro día tuvimos un fin de semana, una parte medio lluviosa, y ahí la central solar no da muy buen desempeño, ¿verdad? Siempre queda un poquitito, un remanente, pero no en su potencial. Muy pequeño, no en su potencial. Entonces estamos hablando que una central solar aproximadamente tiene un rendimiento de horas al año de 20 a 22% del total de horas del año, ¿verdad? Sí. Sin embargo, una central hidráulica, así como las experiencias que tienen en Brasil, está entre 72 y 75% de las horas del año para la potencia instalada. Entonces, ¿qué pasa? La inversión es menor, pero la cantidad de energía que produce durante el año también es menor, ¿verdad? Entonces finalmente se compensa ahí los valores. Y para un país como el nuestro, con las condiciones climáticas y todos los componentes o factores de la naturaleza, por decirlo así, Guillermo, ¿qué es lo que termina en conveniencia para hacer proyectos de ese tipo? ¿De acuerdo a tu experiencia también? Sí, yo diría que en el fondo tenemos que encarar todos los tipos de generación, porque si bien la hidráulica que mencionamos puede funcionar 75% de las horas del año, tiene un factor limitante que es la cantidad de cursos de agua que hay y los desniveles que existen. O sea, llega un punto que hasta ahí, más que eso, ese potencial no existe, algo adicional, ¿verdad? Entiendo. En la solar llega un momento que puedes cubrir el país con paneles solares y ese es el límite, ¿verdad? Claro. También, ¿verdad? O sea, todo tiene un límite. Entonces, depende si el límite llega antes del consumo final o no de todo, ¿verdad?
Pero yo diría que hay que encarar, por los plazos que tenemos, sí, ya fuertemente estas pequeñas centrales hidroeléctricas. Que son las que también, más ajustan en el plazo, por decirlo sí, así, Guillermo. Y los paneles solares, ¿verdad? Las centrales ¿También solares llevan también. como año y medio, 2, 3? También llevan un tiempo. Estamos hablando de cuando uno tiene que instalar los paneles solares en el techo de la casa, es un plazo diferente a cuando uno tiene que de repente instalar 400 hectáreas de paneles solares cada año. Y la cantidad de recursos financieros y de mano de obra también es totalmente diferente, ¿verdad? Entiendo. Entonces, ahí hay que iniciar eso que tenemos ya disponible e identificado, ¿verdad? Paralelamente, hay que trabajar en las demás fuentes disponibles para el país, ¿verdad? ¿Podemos repetir seguir adelante con intentos de las binacionales, desde luego. El río Paraná tiene posibilidad de tener 2 otras grandes centrales binacionales también con la Argentina. Hay que seguir intentando, ¿verdad? Tenemos también, hace poco estoy viendo la posibilidad de incursionar con los pequeños reactores modulares, ¿verdad? Que son una tecnología muy nueva. Se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero convengamos que se está poniendo ahora de relevancia los pequeños reactores modulares, que es similar a lo que tienen los submarinos y los portaaviones atómicos, ¿verdad? Algunos de una magnitud superior a ellos. Estamos hablando de algo así entre 30 y 300 megavatios de potencia instalada a estos equipos, que se construyen dentro en talleres industriales por módulos, por eso es modular, y se pueden transportar con componentes importantes y dejando lo mínimo posible en el sitio de obra la necesidad de soldaduras, de ajustes y todo, que son los que pueden llevar a tener fallas de repente, ¿verdad? También ahí, y porque ¿la eólica? Y la eólica, por los estudios que se tienen hasta ahora, no se identificaron lugares que con la tecnología actual sea rentable financieramente. Entiendo. ¿Verdad? Sí, para pequeñas instalaciones domésticas y así es posible instalar, ¿verdad? Pero convengamos que no, así para grandes magnitudes, eso que solemos ver en las películas, los generadores eólicos, eso, hasta ahora no está identificado en algunos lugares que se puedan imponer por la velocidad del viento y por la continuidad de los vientos, sobre todo, ¿verdad? Tenemos vientos de repente muy fuertes, pero que tampoco son convenientes, ¿verdad? Claro. O sea, los vientos muy fuertes no son convenientes para los generadores eólicos, sí un viento constante, ¿verdad? Y no tenemos la constancia del viento tampoco, ¿verdad? Y otro tema que yo por lo menos suelo mencionar es la posibilidad de biomasa, ¿verdad? Tal es así que en el Plan Maestro de la Ande también se incluye el tema de biomasa, biogás, con los desechos de los animales y todo, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de volver a los antiguos, renovar con mejor tecnología y todo, que es la biomasa de reforestación y usar leña como combustible. Hay tecnologías muy nuevas que con un rendimiento altísimo en el uso de la leña, ¿verdad? No sé los costos todavía, sí, ¿verdad? Pero igualmente son amigables con el medio ambiente. Pero son neutros, ambientalmente neutros, vamos a decir, en emisión de gases de efecto invernadero, porque un bosque de reforestación que se quema, entonces se compensa ahí, ¿verdad? Y se usa en varios lugares, ya vi centrales importantes, ¿verdad? Inclusive en Inglaterra hay una del tamaño casi de Yacyretá, ¿verdad? Estamos hablando entre 2.800 3.000 megavatios que consume este tipo de combustible, o sea, madera, ¿verdad? En forma de pellet, y que después lo muelen, hacen un polvo tipo talco. Eso inyectan a la caldera y bueno, de ahí en adelante es vapor, turbina, generador, ¿verdad? Que es la tecnología que se viene usando hace más de 150 años.
Guillermo, muy interesante todas las explicaciones que nos estás dando y explorando el mundo energético. Y tenemos muchísimo más con Guillermo, porque de hecho nos pasaste varias láminas de información y datos que vamos a seguir explorando en el siguiente bloque. ¿Te parece, Guillermo? Te quedas con nosotros hasta el final, ¿cierto? Dale, cómo no, sí, sin problema. Seguimos con Guillermo Crouch, especialista en temas energéticos, y a la vuelta vamos a seguir explorando otras aristas del sector energético. Seguís escuchando Economía a Mil y hacemos rápidamente un pimponeo aquí con Ada del resto de las noticias económicas. Me está pasando mucho a nivel internacional, no podemos dejar de mencionarlo aquí en el programa, y seguimos todavía en compañía de Guillermo Crouch porque tenemos también un largo trecho por abordar otros temas con el ingeniero. Ada, a nivel regional, ¿qué se destaca? Economistas del sector privado en Argentina han ajustado al alza sus proyecciones de inflación por los próximos meses, tras la implementación de un nuevo esquema cambiario que permite al dólar flotar en una banda móvil entre 1.000 pesos por dólar y 1.400 pesos por dólar. Después de que el índice de precios al consumidor registrara un 7,7% en marzo, los pronósticos ahora indican un piso de al menos 4% para abril y mayo. Consultoras del país señalan que la inflación mensual podría superar el 4% en abril, impulsada por el impacto del nuevo régimen cambiario y la eliminación de restricciones cambiarias para personas físicas. Ya a nivel nacional, y esto da cuenta ABC, el Ministerio de Economía y Finanzas iniciará a fines de abril de 2025 el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026. Este proceso se basará en un déficit fiscal del 1,5% del PIB, conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal. El objetivo marca el fin del plan de convergencia fiscal implementado por el gobierno de Peña, que ajustó el cronograma original del gobierno anterior para retornar al límite legal del déficit en 2026. De acuerdo con este plan, el déficit se redujo de 4,1% del PIB en 2023 a 2,6% en 2024 y se prevé que para este año llegue a 1,9%. Y seguimos en compañía, como decía, del ingeniero especialista en temas energéticos Guillermo Crouch. Estamos hablando de fuentes alternativas de energía en Paraguay, conociendo de hecho la radiografía del sector energético, mucho por abordar. Hay preocupación, se tienen que empujar ya nomás proyectos y iniciativas, y en ese sentido se están de alguna manera ajustando también normativas y que traten de alguna manera eso, de marcar la cancha para tratar de impulsar estos proyectos, estos planes, Guillermo, considerando el tiempo límite. Así es. Vamos a recapitular, ¿verdad? Sí. Como estábamos diciendo, la parte legal y administrativa hay que ajustar, ¿verdad? Sí. También todos los mecanismos técnicos por los cuales la ANDE puede absorber en diferentes puntos del país las nuevas generaciones que tienen que ver, o sea, por su lado, al decir la ANDE es porque es la dueña de todo el sistema de transmisión, ¿verdad? Entonces, en general todo está dispuesto para que la potencia vaya de los 3 grandes lugares de generación, puntos de generación que tiene el país, hacia el consumidor, y con estos sistemas podría eventualmente haber lo que se llama reversión de potencia, que de algún lugar, en vez de la potencia ir hacia el consumidor, vuelva hacia la generación en algún punto, ¿verdad? Entonces todo eso hay que ajustar también. Claro. Bueno, entonces ahí es donde está todo, hay mucho por hacer. Sí, los desafíos son gigantescos todavía. Es enorme. Y en ese sentido tenemos la gran suerte de que no somos el primer país que está haciendo eso, ¿verdad? Hay, vamos a decir, en todos los países casi ya se hizo esto, y hay algunos que es hasta interesante, ¿verdad? Está pasando en Australia y en Brasil, que hay tanta generación autónoma que el sistema que tiene que tener el colchón cuando algo, estoy hablando en términos muy coloquiales, ¿verdad? El colchón cuando hay alguna falla o una eventual falta de viento en algún lugar, o pasa una tormenta en un gran campo de paneles solares. Bueno, en todos los sistemas siempre hay una reserva, un backup que suple ese tipo de situaciones. Y
pero para eso tiene que estar en ralenti, vamos a decir, o sea, tiene que estar funcionando. Cuando la demanda es demasiado baja, entonces hay que comenzar a desligar porque no hay manera de mantener los sistemas. Y cuando suceden estos eventos, el sistema de backup no consigue acompañar la necesidad imperiosa. Entonces están teniendo que ajustar otra vez un montón de situaciones. Y también otros detalles. Fíjense, por ejemplo, que cuando se realizan las inversiones para ir de un punto de generación al consumidor, se establece la línea de transmisión, la de distribución, todo, y se prevé que ese consumidor estaría consumiendo, valga la redundancia, una cierta cantidad de energía, va a pagar por esa energía y con eso se estaría, vamos a decir, financiando la inversión. Si el consumidor, una parte de su consumo se autogenera, entonces el retorno de capital por la inversión se reduce también. Entonces todo eso hay que ajustar también, ¿verdad? Definitivamente hay mucho por hacer, Guillermo, y yo insisto en el tema del tiempo porque evidentemente apremia. Y este gráfico que vamos a compartir con la audiencia es el reflejo de lo que estamos de alguna manera tratando también de impulsar desde aquí también, Guillermo. Esta es la proyección de demanda. Y ahí vemos cómo de alguna manera esto que estamos hablando se cumple en unos añitos, Guillermo. Sí, ese es el plan maestro de generación de la ANDE, que fue aprobado por un decreto hace ya unos años, ¿verdad? Es el que está vigente. Y vemos que, por ejemplo, para el año 2025 la demanda proyectada era de 5.071 megavatios y este año ya tuvimos 5.122 megavatios de demanda máxima, o sea, 50. Superamos, sí. Claro, no es mucho, pero es una turbina de Acaraí, por decir, ¿verdad? En términos un poco más o poco menos. Y también tenemos que tener en cuenta que la potencia disponible para la comercialización es diferente a la potencia instalada en una central. ¿Podemos aterrizar los términos, Guillermo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Uno, vamos a usar el ejemplo de Itaipú, que es el que más todo el mundo tiene, ¿verdad? Sí. Por algún motivo Yacyretá, que tiene mucho más problemas que Itaipú, no se menciona. Pero a lo mejor porque tiene tantos problemas, es muy difícil. Se les haga el ejemplo, entonces, o como modelo, sí. Pero Itaipú tiene 20 máquinas, 20 turbinas, una potencia instalada de 14.000 megavatios, vamos a poner 7.000 para cada uno de los dos países con derecho de contratación de la potencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Normalmente una de las turbinas está en mantenimiento de cada lado, ¿verdad? Entiendo. Otra eventualmente debe estar en reserva. Ahí ya se fueron dos, que es el 20% menos ya de posibilidad. Después está lo que es el consumo propio de la turbina, ¿verdad? Hay compresores, hay bombeamiento de aceite, de agua, y la iluminación, por decir que, ¿verdad? Entonces tiene un consumo propio. Y todo eso de acuerdo con los análisis, tanto para Yacyretá como para Itaipú y Acaraí, y dejar un margen de reserva en el eventual caso que no haya la suficiente cantidad de caudal de agua en los ríos, ¿verdad? En el río Paraná, porque las dos están en el mismo río. Entonces se estima que lo que es la potencia también, ahí está la memoria como está, 6.200 megavatios aproximadamente sería lo razonable a los efectos de planificación, de prever que esa es la potencia que tenemos disponible con seguridad para comercializar, ¿verdad? Y en el gráfico, bueno, no sé dónde está, 6.200 ahí, ¿verdad? En pantalla a través del gráfico, por favor, compañeros, sí. Y bueno, 6.200 ahí estamos ya en el año 2026, 2027 aproximadamente, estamos, no, a ver. 6.992. No, 2028, 2029. Sí. Le asusté a los que escuchan más, sí. 1 o 2 años antes. No, estamos hablando de 2028, 2029 aproximadamente, según ese gráfico. Estamos con posibilidad de dificultad de abastecimiento de planificación, estamos hablando, ¿verdad?
En una de esas, el niño o la niña funcionan, llueve una enormidad en la cuenca del río Paraná y no tenemos este tipo de inconvenientes. Claro. Pero puede venir el efecto contrario que sí podríamos tener. Entonces, a los efectos de planificación, yo siempre digo eso, a los efectos de planificación hay que prever la peor condición. Y bueno, y esa es una de las peores condiciones que podrían haber, ¿verdad? Sí, cuando se hacen este tipo de proyecciones, estimaciones, no se consideran los shocks que se pueden dar, tanto positivo como negativo, Sí. ¿verdad? Pero definitivamente ayuda a trazar, vamos Así a decir. es, Por así eso es. justamente eso que decís, Sí, sí, sí. la planificación, Sí, sí, ¿verdad? sí. Guillermo, tenemos otra lámina y por favor, compañeros, le pedimos que nos den el Como soporte. ¿Perdón? Un avión puede volar de repente con una sola de las turbinas, ¿verdad? Claro. Pero hay que prever que... Por si acaso. Nunca uno espera que... Sí, total, hay que prever. Ahí tenemos, básicamente, dice margen de reserva de generación, un 20% que ya Sí. mencionabas. ¿Podemos esto desagregar? ¿A qué se refiere, Bueno, Guillermo? justamente es lo que estábamos hablando de... Esto es un trabajo que hizo el Instituto de Profesionales del Sector Eléctrico, del cual hago parte con otra cantidad de algo así como 600 profesionales que pasaron por el sector y algunos están todavía colaborando. Justamente esa es lo que estábamos hablando de la disponibilidad de potencia total, ¿verdad? Dentro de la cautela y la planificación que se debería considerar de acuerdo con el criterio de los profesionales del IPSE, ¿verdad? Queda en 6.140. 6.146 es lo que, vamos a decir, con seguridad se puede suministrar. Porque reducir ese 20% para tener más espacio no se puede hacer. Sí. Como para aumentar, digo, el total. Fíjense, por ejemplo, Brasil, ¿verdad? Brasil Sí. tiene una demanda total de 100.000 megavatios aproximadamente y en total tiene una potencia instalada entre 180 y 190.000 megavatios. O sea, para tener una idea Sí. de la reserva que ellos tienen en esto, ¿verdad? Sí. Y nosotros ya estamos en 5.122 megavatios de demanda máxima y nuestro crecimiento nuevamente está en el entorno de 300 megavatios año, entonces uno se da una idea de cuántos años más de crecimiento tenemos hasta llegar a este punto donde por planificación estaríamos Sí. dentro de las reservas de cautela, vamos a decir. Sí, es que no se toman acciones antes también. ¿verdad? Claro. Guillermo, la siguiente lámina, por favor, compañeros. Esta es una ley que me llamó la atención, que es justamente las 966/64. Sí. ¿Qué dispone esto en materia de rentabilidad? ¿Qué se entiende por esto, Guillermo? Bueno, este es un cuadro que se tomó de la memoria de la ANDE del año justamente con los números hasta el 2023. Sí. La del 2024 no salió todavía. La ley 966, nosotros le llamamos así, no, 966, ¿verdad? Está bien. Pero es del del año 64. 1964 que establece a la ANDE como una entidad autónoma autárquica. Previo a eso existía la ANDE derivada de una empresa privada que se nacionalizó allá por 1947 y funcionaba como un viceministerio dentro del Ministerio de Obras Públicas. Con esta ley, la ANDE se transforma en una entidad autónoma autárquica y permitió llevar adelante los emprendimientos de Acaraí, la electrificación del interior y todo ese tipo de cosas, llevar adelante el emprendimiento Itaipú con el lado brasileño y todo, ¿verdad? Bueno, y en esa ley uno de los artículos establece que la tarifa de la ANDE debe permitir una rentabilidad entre 8 y 10% sobre la inversión inmovilizada. Entonces, se realizan los estudios, bueno, esta es la tarifa que debería ser y finalmente la decisión la toma el Ejecutivo, ¿verdad? Y tenemos estas rentabilidades. Pero esto no estaría un tanto desfasado. Dentro de mi ignorancia estoy preguntando, Guillermo, considerando que pasaron ¿cuántos? 60, más de 60 años de esta ley como para entrar en revisión, ¿eso no termina afectando en nada a las partes? La ley es una ley realmente, ¿Visionaria? no sé quién la redactó, ¿verdad? Pero realmente tiene unos conceptos espectaculares, ¿verdad? Wow. En el sentido que permite que la ANDE participe en emprendimientos privados, por ejemplo, para llevar adelante los emprendimientos que considere conveniente para
abastecer de energía eléctrica al país, puede asociarse con otra entidad y cosas así, ¿verdad? O sea, realmente una ley muy amplia, muy visionaria. Muy visionaria. Porque fue en el año 60 años, sí, ¿verdad? 60 eso. años, ¿verdad? Entonces realmente uno analiza ahí y dice, y tal es así que cuando analizábamos la ley 3009 y la posibilidad de llevar adelante los emprendimientos, sí, la ley, no me acuerdo qué número de artículos, uno de los artículos permite eso ahí, y también sí establece que, no me acuerdo los términos correctos, pero que la ANDE tiene la prioridad en los aprovechamientos hidroenergéticos de los ríos internos del país también. Eso está mencionado en la ley, ¿verdad? Y bueno, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan de lo que fue el famoso sobreprecio térmico. No. Bueno, fue una época en que hubo una baja enorme en los caudales del río Acaraí y el río Iguazú, en los cuales se generaba la energía de la central Acaraí. Estamos hablando de los años, la década de 1970. Y como la producción hidráulica era baja, se tuvo que complementar con generación térmica quemando fueloil y diésel en la central térmica de Sajonia, que hay unas calderas y unas turbinas de vapor ahí, y también en la subestación de San Lorenzo se disponían de 2 turbinas que quemaban diésel, y el término técnico es que es turbina de gas, ¿verdad? Porque lo que pasa a través de la turbina es el gas de la combustión del diésel y no vapor de agua, que era lo que pasaba en Sajonia, ¿verdad? Bueno, desde luego la diferencia de costo entre el combustible derivado del petróleo y la hidráulica de Acaraí era enorme. Sí. Y la ley 966 prevé, o sea, estamos hablando casi 15 años antes de que haya sucedido esto, preveía que en el caso que se tuviera que complementar con generación térmica, se podría aumentar la tarifa en los valores suficientes para poder pagar el combustible de la parte térmica. Definitivamente, ¿dónde está el que escribió esa ley? No creo que esté mal. No creo que esté mal. Hace falta muchos... Pero convengamos que tenían mucha visión. Sí, totalmente. Guillermo, tenemos otras placas antes de cerrar y me gustaría también acompañar contigo esto, porque forma parte de la siguiente, por favor. Forma parte de esto que estamos también trayendo aquí en mesa. Y cuando hablamos de fuentes alternativas de energía y todo lo que emanaría la inversión, sabemos que la capacidad de financiamiento que tiene propiamente el Estado en sí no es suficiente, y mencionabas que de hecho hay leyes que están tratando de alguna manera de generar todo el escenario para que el sector privado acompañe este tipo de proyectos. Hay un plan maestro de la ANDE, Guillermo, donde se contempla todo lo que es transmisión, distribución, generación. ¿De cuánto estamos hablando? Hay un plan maestro, o sea, en 3 tomos, por llamarlo así, ¿verdad? Sí. Y un cuarto que es la parte de informática y tecnología también de informática, ¿verdad? Sí, en generación, transmisión, distribución, cada uno lleva adelante, y más o menos números así definitivo en cada uno no tengo en mente el número preciso, pero en general en transmisión y distribución es algo en el entorno de 650 millones de dólares anuales la necesidad de inversión. Y en generación, por ahora estábamos hablando de algo así como 300 millones aproximadamente, pero estamos hablando que más adelante va a ser entre 500 y 1.000 millones de dólares solamente en la parte de generación. O sea, a medida que pasa el tiempo se va a ir de alguna manera aumentando. Claro, porque ahora es a los efectos de complementar la generación hidráulica. Claro, estamos hablando de que para el 2030 en adelante la totalidad va a tener que ser inversión nueva. Por eso hablabas inicialmente de los 2.000 millones de dólares. Así es. Y la ANDE no tiene esa capacidad de financiamiento. Tiene que ser necesariamente con el sector privado. Bueno, justamente, sí, vimos el gráfico que la ANDE tiene que ajustar algunas cosas internas y externas también. Sí. No depende solo de la ANDE eso, sino depende también del equipo económico y todo. Y sí, la verdad es que a través del sector privado también la posibilidad de la ejecución de las obras puede ser más rápido, ¿verdad? O
se imaginan, voy a una entidad financiera multinacional, se plantea la necesidad, se tiene que reunir el directorio, se aprueba, normalmente piden garantía al Tesoro Nacional, Sí. afecta a las cuentas nacionales, tiene que pasar por el Congreso. Una vez que pasa por el Congreso, ahí recién puedo iniciar el proceso licitatorio. Ahí Y- ya te comiste un año, casi 2 años. Y más también, Sí. de repente, ¿verdad? Bueno, sin embargo está lo que es el sistema de leasing, que la ANDE lo aplicó con bastante éxito ya en casi 8. La siguiente lámina, por favor, compañeros, donde vamos a desglosar parte de esos componentes. Sí, La el ANDE leasing. tiene casi 8 contratos de leasing, ¿verdad? Ahí se llama la licitación. Sí. El que gana la licitación dentro del menor costo, vamos a decir, ponderado en el lapso, y la menor cuota. O sea, normalmente la ANDE establece un plazo fijo de leasing de cuotas que deben recibir, entonces el que tiene la menor cuota es el que gana la licitación, si cumple las condiciones técnicas, administrativas y legales, desde luego. Y ahí comienza a construir la obra inmediatamente, y una vez que termina la obra, está en servicio, ahí recién la ANDE comienza a pagarle la instalación. Quiere decir que con la obra que ya está vendiendo, o sea, se está transmitiendo energía, alguien está consumiendo esa energía, ahí recién comienza a pagar. O sea, de alguna manera, como se dice comúnmente, del mismo cuero sale la correa, Sí. ¿verdad? Entonces, más o menos, ese es el concepto de leasing, ¿verdad? Y después están los otros sistemas también, a ver, sí. Sí, que sería APP. Bueno, está la ley de APP, ¿verdad? Que también recientemente se revisó, ¿verdad? Sí. Que se modernizó. Que no promoción. se aplicó todavía eso para la ANDE en ninguno, ¿verdad? Eventualmente podría ser. De modernización del régimen de y promoción después de la están esas inversión. otras dos, ¿verdad? Que son las que se aplicaron, la 1302 es la que se aplicó, creo que en la ruta 2 y 7 o en la bioceánica, una de las dos, Sí. que tampoco se aplicó a la ANDE. Y después está mencionada ahí la ley 3009, ¿verdad? Que recientemente se actualizó con la 7299, que es, vamos a decir, un concepto de APP, pero exclusivamente para generación de energía eléctrica, en general esa. Y después tenemos la ley 6977, que es similar a la 3009, pero específicamente para las renovables no convencionales. ¿Esa está en revisión ahora o en proceso de Esa actualización? tengo entendido está en revisión, ¿verdad? Para ampliar los plazos de concesión principalmente, Es lo que y algunos mencionaste. otros detalles, ¿verdad? Entonces son las leyes que están disponibles para llevar adelante los emprendimientos que tiene la ANDE. Y los otros sistemas de financiamiento siguen vigentes, ¿verdad? La banca multilateral, Que lleva su los tiempo. bonos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero todo tiene que ser dentro de un esquema también que permita que el esfuerzo financiero de la ANDE sea el más adecuado posible, o sea, lo mínimo posible, y las tasas que no sean muy elevadas también, ¿verdad? Claro, que Entonces, no. descomprima financieramente, Sí, ¿verdad? sí, por eso, si bien los bonos tienen unas tasas muy, muy convenientes, los plazos son relativamente cortos, vamos a decir, ¿verdad? Un financiamiento de largo plazo, tenés periodos de gracia eventualmente y 30 años para pagar, y los bonos son de 10, creo que ahora están sacando de 15 años, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que ver cuál es la conveniencia financiera más adecuada para la ANDE, y también que los proyectos se puedan terminar en el plazo, ¿verdad? Porque si el proceso de otorgación de un financiamiento demora demasiado, entonces las anticipaciones con las que uno tiene que encarar los proyectos tienen que ser también bastante mayores, y no estamos nosotros de repente muy acostumbrados a pensar en muy largo plazo, ¿verdad? Definitivamente no. Y aparte de esto, Guillermo, son de alguna manera leyes que se van como acotando para proyectos como esto que mencionabas del sector energético, y que permite también al sector privado Sí. hacer lo que sabe hacer, Así digo, mismo, ¿verdad? así Y la mismo. ANDE que haga lo que sabe hacer, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Como una vez mencioné, que las leyes que se manejan en el sector privado y en el sector público son diferentes, Sí. entonces la misma persona a lo mejor es súper eficiente en este ambiente y no tanto en el otro,
y viceversa, ¿verdad? Porque convengamos que también lo que sale exclusivamente del sector público para el sector privado de repente no tienen la misma eficiencia y al revés, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que hay que adaptar cada ley a las necesidades de la coyuntura, ¿verdad? Y los plazos ahora realmente son perentorios, según nuestra óptica por lo menos, y se tienen que tomar las medidas que permitan la ejecución de todas las obras en el menor plazo posible. Guillermo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Te deseo que tengas una excelente semana y consultarte lo siguiente. ¿Dónde la gente puede encontrar más información, análisis y, bueno, datos de lo que estábamos compartiendo aquí en el programa? Y teníamos una página web que por algún motivo algún desacosto desapareció, ¿verdad? Pero normalmente solemos publicar las informaciones por los medios de prensa y eso para pueden escribirnos de hecho a lugares, Economía, ¿verdad? Y acercamos a los lugares la toma de decisión justamente de nuestras inquietudes, ¿verdad? Súper. Guillermo, muchísimas gracias. Cuando quieran. Estuvimos Gracias. con Guillermo Crouch, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. nosotras, Ada, nos vamos despidiendo. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente lunes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.